Bien, las tradiciones que existieron antes de la redacción de los evangelios destacaban un aspecto de la vida o bien de la enseñanza de Jesús. ¿Y cuáles son estos aspectos principales? Yo se los voy a decir y ustedes me van a decir qué es lo que destaca cada uno. Y así hacemos la clase más dinámica. Vengan y apunten, los hago pensar tantito, ¿sale? Entonces, miren, ¿qué hay en los evangelios? Lo primero que encontramos es una colección de milagros. ¿Qué creen ustedes que iban o que destacaron los milagros de la persona de Jesús? Su poder. Muy bien. Amor. Apuntando. Amor. Porque siempre los milagros son un acto de amor. Pero principalmente por lo portentosos que son, lo primero que nos revelan es su poder. Colección de milagros, eso tenemos en los evangelios, y lo que nos destacan es el poder de Jesús. Pero también en los evangelios hay una gran colección de dichos, todo lo que decía, sus palabras. Bien, eso nos hace presentar a Jesús como ¿qué? Predicador, las palabras, lo que decía, cómo iba enseñando a todos. Era un maestro. Nos revelan a Jesús como maestro. Y lo tercero medular en los evangelios, ¿qué será? Que ustedes cuando escuchan los evangelios, de todo lo que escuchamos en los evangelios, ¿qué es lo que más impactaría a la gente, a ti mismo? Su sabiduría. Sí, pero ya dijimos que es maestro. Su enseñanza. Su enseñanza, ya dijimos que es maestro. Su amor. Su amor, ya dijimos que por amor hacía milagros y hablamos de su poder. Pero ¿qué otro elemento así fundamental, crucial hay en los evangelios? Que son actuales, bueno. No. En el relato evangélico, ¿qué hay que es fundamental en la trama misma del evangelio? Que nos lleva a... ¿En qué termina? La verdad. La verdad. ¿En la qué, perdón? Verdad. Sí. Porque los evangelios. Mensaje, verdad, todo me remite a los dichos del Señor que nos lo muestran como un gran maestro. Pero el tercer elemento crucial es ¿en qué terminan los evangelios? Básicamente, los sinópticos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Ese es el tercer elemento clave fundamental. La pasión. ¿Y qué nos revela la pasión? ¿Qué nos revela la pasión? Se dejó crucificar en el huerto de los olivos. Ay, que no se podrá que pase de mí este cáliz. Pero bueno, viéndolo bien, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos está revelando la pasión? Ya sabía lo que iba a pasar. ¿La aceptación de qué? De la voluntad De la voluntad del Padre. Padre. ¿Sí? Entonces nos revela a un justo, sufriente, siervo de Yahvé. Porque él no había cometido nada malo. Y miren lo que le hicieron. Lo condenaron y así le fue. Entonces es un justo, sufriente y siervo de Yahvé. Eso es lo que nos reflejan los evangelios en cuanto a la persona de Jesús. Y todo esto lo recogen las tradiciones que van a dar origen a la escritura de los evangelios.
Otra consideración. Cada tradición tenía su propio género literario y también su propia teología. La tradición que da origen a cada uno de los evangelios trae una forma de cultura, porque son comunidades cristianas que tienen sus maneras, sus formas, sus tradiciones, sus costumbres, y tienen pues entonces un género literario cada uno. Los evangelios no son iguales, por eso digo que a ver si tenemos otro semestre más, porque todavía nos falta entrar a cada evangelio y poderlo exprimir, sacar de ahí toda la riqueza que hay. Pero bueno, cada uno entonces tiene un género literario y también tiene una teología. Esto nos lleva a pensar que entonces si leemos un evangelio y decimos ya los demás, ya para qué los leo, es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque al tener cada evangelio su propia teología nacida de las tradiciones, ¿qué está pasando? Que todos los evangelios son el evangelio. Y lo que nos muestra cada uno de ellos son unos aspectos, y que el todo no se puede comprender a partir solo de una de las partes, sino que el todo de la riqueza, la enseñanza de los evangelios es de todos los evangelios, ¿sí? Entonces, cada evangelio va a tener su propia teología. ¿Y de dónde o por qué teologías particulares? Porque cada evangelio o responde a las necesidades de la comunidad donde fue escrito, ¿sí? Viene de la tradición de esa comunidad y responde a su circunstancia concreta. Ya en otra ocasión platicábamos cómo la palabra de Dios necesita ser conectada con la vida, ¿verdad? Esta vida, y no es que necesitemos conectarla, porque si no la conectamos, ¿qué pasa? Es que en realidad la palabra de Dios interpela al que la escucha, no importa de qué época sea, de qué siglo, de todas las épocas siempre tiene algo que decirnos a cada quien según nuestras circunstancias. Entonces, los evangelios nacen en comunidades que tienen una manera de ser cultural y una teología. De aquí se seguían formas distintas de entender la relación con Jesús, en una comunidad, en otra y en otra. Y por lo tanto, si mi relación, o la relación de toda la comunidad, es de cierta manera con Jesús, y en otra comunidad es de otra cierta manera con Jesús, porque Jesús le habla a todos los hombres, no tiene sus privilegiados, su mensaje es para todos. Imagínense cuántas culturas y formas de pensar. Si en la casa cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus formas de pensar y de obrar, etc., pues imagínense para toda la humanidad. Bueno, entonces, si hay formas distintas de entender la relación con Jesús, por lo tanto, la vida cristiana misma va a tener maneras distintas de enfocar la teología. Y ahí les van 3. Formas distintas de entender la relación con Jesús. La primera forma de entender la relación con Jesús es: nosotros, cristianos, participamos de su poder. Jesús lo dijo aquí: el único que hace milagros soy yo. No, al contrario, los mandó: hagan, prediquen el evangelio. Ay, pues hasta se nos sometían los demonios. Pues claro. A quienes les perdonen los pecados. Sí se capta. Entonces,
Una forma de entender esta relación con Jesús es participamos de su poder. Y de la resurrección también pues vamos a resucitar. Podemos ser somos hechos sacerdotes. Profetas, Es una participación sacerdotes. de su poder. ¿Sí? Somos profetas, somos capaces de anunciar el Evangelio, capaces de compartir con los demás nuestra fe y de darles luz. Estamos en el año del anuncio en nuestra diócesis. ¿Y qué significa ir a anunciar? Proclamar la verdad que hemos encontrado y que nos ha dado tanto. Entonces participamos de su poder. El poder de la palabra de Dios, que cuando yo voy y anuncio, no me anuncio a mí mismo, sino al que me envía. Hemos sido enviados y ahora estamos anunciando. Bien, pero viene otra segunda forma de entender nuestra relación con el Señor, y esta segunda es la aceptación de su doctrina. ¿Cómo nos relacionamos los hijos con nuestro Padre? Pues aceptando todo lo que a Él le gusta, siguiendo su doctrina. Si no sigo su doctrina, pues lo estoy mandando a volar, no me interesa ni lo que dijo, ni lo que hizo, ni nada. Entonces, ¿de qué manera me voy a relacionar con Jesús? Aceptando todas sus enseñanzas, todo lo que nos mandó, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque el resucitado es mi vida. En Él está puesta toda mi esperanza. ¿Cómo no voy a hacer lo que me dice que haga si lo que quiero es seguirlo? Sí, ¿verdad que está medio fuertecito el asunto? Bueno, ¿de qué tercera manera se entiende la vinculación con Jesús? Pues como seguimiento de su destino. Esa es otra manera de enfocar la religiosidad. Si el Señor sufrió, yo quiero sufrir, yo me quiero parecer lo más posible a Él, no nomás en las buenas, sino también en las malas. Y ahí viene esa otra comprensión de lo que significa el sufrimiento, el dolor, el esfuerzo. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, seguimiento de su destino. Y entonces, ahorita, ¿cuál es el destino inmediato planteado aquí? La cruz. Y por eso hablamos los cristianos de nuestra cruz de cada día. ¿Y qué será, que somos unos masoquistas de primer mundo? Pues no, porque el dolor no vale por el dolor mismo, vale como medio de. Y entonces, si queremos seguir el destino de Jesús, no es nada más su destino de doliente, de crucificado, sino el destino que siguió todavía más allá. ¿Cuál es? El de resucitar. Entonces, seguir tu destino, Señor, es seguirte por donde quiera que vayas. Dijiste, tomen su cruz y síganme, pues tomo mi cruz, pero con tu ayuda, porque yo solito ya la fregamos. Pero con tu ayuda vamos adelante. Y no es porque nos encanta sufrir, sino porque el sufrimiento ya lo entendimos. El sufrimiento es un sufrimiento redentor que nos lleva a la vida completa. La esperanza de la resurrección. Claro, es un sufrimiento acompañado, animado por la esperanza De resucitar. de resucitar con Él, y no resucitar para seguir viviendo como vivimos ahora, resucitar para seguir en las mismas miserias y desgracias humanas. Pues valiente chiste. No, es resucitar para lo que el propio Señor nos ofrece, que es vida en plenitud. Entonces, esa es otra forma de vincularnos con Jesús.
Me vinculo a tu destino, que es un destino de esfuerzo, de trabajo, aunque implique sufrimiento, pero es un sufrimiento que no le hace que venga. ¿Por qué? Porque hay una promesa grandiosa más allá, que me lleva, que me anima, que me da esperanza. ¿Sí? Bien. Otra consideración, ya vamos terminando el tema. Los relatos evangélicos se caracterizan por incorporar entonces diversas tradiciones, integrándolas en una visión unitaria y, vuelvo a repetir, equilibrada. Porque si nos quedáramos con la teología de uno solo de los evangelios, esa visión ya no sería equilibrada. Lo equilibrado, ¿de dónde viene? De conocer, paso 1, asimilar, asumir, aprender, integrar a la propia vida y hacer vida lo que todos los evangelios me enseñan. Si me quedo con uno solo, me va a faltar la teología implicada en los demás. No perdamos entonces de vista que el Evangelio en realidad es uno solo. Y si hablamos de 4 evangelios es porque hablamos de 4 aspectos que van enriqueciéndose entre sí para darnos el mensaje completo. ¿Sí? Bien, entonces, una visión así va a evitar unilateralidades e incluso los errores a los que estaba expuesta cada tradición tomada aisladamente. ¿Sí? Estoy hablando así como en abstracto. Tendríamos que descender a ver en cada evangelio de qué estamos hablando. Bien. Ya esto que traigo aquí en el apunte ya lo hemos comentado. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen muchas semejanzas y siendo sinópticos nos permite ponerlos en columnas, ¿verdad? Y además ir haciendo comparaciones entre ellos, ¿verdad? En columnas paralelas. Pero aquí viene algo nuevo que no hemos mencionado. Ya estamos empezando a entrar un poquito más al detalle de los evangelios. Probablemente Mateo y Lucas partieron del Evangelio de Marcos. Eso nos lo han revelado los estudiosos de la Biblia. A la hora de hacer, yo les digo, arqueología bíblica, que no es otra cosa más que, bueno, la arqueología bíblica sí es muy específica, pero el estudio bíblico completo, cuando haces exégesis, cuando haces hermenéutica, cuando haces análisis literario, cuando te vas especializando en cada uno, empiezas a ver las semejanzas, pero también unas diferencias. Y entonces los estudiosos empiezan a darse cuenta que hay ciertas cosas en el Evangelio de Marcos que sirvieron de base para que Lucas y Mateo desarrollaran su Evangelio. ¿Sí? Pero con nuevas aportaciones. No se trata de que fueron a repetir cachitos de Marcos. No, hubo aportaciones nuevas. ¿En función de qué son estas aportaciones? Pues de las necesidades de sus comunidades. Entonces, vamos poniendo los pies en la tierra. Los evangelios no fueron así como algo etéreo. El Señor se comunicó con los evangelistas así como con teléfono celular y a ver, ponte a escribir. No, obedecen a una tradición y a una necesidad eclesial en sus comunidades. Y con la inspiración del Espíritu Santo, entre todos, nos dan el aporte completo de la palabra de Dios, ¿sí? De la buena noticia de Dios. La Iglesia siempre aceptó la pluralidad de los evangelios, aunque hubiera muchos, siempre lo aceptó, y se opuso a los intentos de quedarse con uno solo, como hizo un señor de nombre Marción. En el año 85
nació este señor Marción y murió en el 160. Fue de los primeros cristianos. Y cuando empiezan a surgir los evangelios, él dice, no, miren, con lo que yo ya tengo aquí basta. Y esa unilateralidad que muchas veces nos pasa a nivel eclesial, y es un error muy grave que hay que cuidar. Muchas veces uno dice, no, solamente mi parroquia es la única, la buena. O no, yo que soy agente de pastoral de liturgia, no, la liturgia esa es la buena. O no, yo soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, soy de la élite. Sácate a bañar, están locuaz. ¿Sí? La unilateralidad, el sectarismo en la iglesia atenta contra la comunión, y la iglesia en esencia, entre sus elementos fundamentales está esta comunión, que es una comunión de los santos, no solamente la comunión de los que estamos aquí, sino comunión con la iglesia universal, y se entiende por iglesia universal la militante, la purgante Y la triunfante. y la triunfante. Bien, entonces la iglesia aceptó la pluralidad de los evangelios, pero diciendo, cuidado, nada de unilateralidad. Es decir, es que este es el bueno, este es el evangelio que hay que seguir. Los demás están incompletos o se equivocaron. No, por favor. ¿De acuerdo? Bien. También hubo otra tendencia, además de Marción, un tal señor Diatecerón. Diatecerón, con doble S. Diatecerón. ¿Perdón? Con S las dos. Diatecerón. En una sola palabra. Nombrecitos, ¿verdad? Bueno, pues en la segunda parte del siglo II, él dijo todo lo contrario de Marción. Es que hay que hacer un resumen de todos los evangelios y vamos haciendo uno solo. Tampoco funciona. La pluralidad de textos evangélicos supone una riqueza teológica y cada evangelista ve a Jesús y a su mensaje desde una perspectiva propia y en función de las necesidades de su comunidad. Entonces, si alguien hubiera pretendido hacer una síntesis, pues algo no va a cuadrar, ¿verdad? Ya hemos hecho algunos ejercicios en donde hemos leído versiones distintas de un mismo hecho. Imagínense la bronca de hacer una síntesis. ¿A cuál le hacemos caso? ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Ese fue uno de los ejemplos que vimos en una clase. Está narrado distinto y algunas cosas no checan, no coinciden. Entonces, ya después caímos en cuenta juntos de que lo que importaba no era si eran 3 o 5, 10 o 15, 20 o 50, si estaban parados, sentados o acostados, si fue un muchacho o no fue el muchacho. Y que traía, eso no era lo importante, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que sigue. Y todo esto nos lleva a que hay entonces dos formas de leer los evangelios sinópticos. Ahorita no tomamos en cuenta el de Juan, pensamos solo en los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos. Hay dos formas de leer los evangelios. La fácil y la difícil. Una es la vertical y otra es la horizontal. La vertical y la horizontal. Vertical. Vertical, yo dije vertical. No, vertical para y abajo, horizontal. Vertical es como cuando venimos a misa, pero de esas se Sí. de arriba hacia abajo. Sí, no. Es leer precisamente, tomar un solo evangelio y leértelo completito de principio a fin,
por supuesto que haciendo todo el análisis y la reflexión que vamos aprendiendo a hacer, que estamos en camino de aprender a hacer. ¿Sí? La vertical es la lectura seguidita. Empiezo a leer un evangelio con toda calma. No se trata de ir corriendo, sino de ir dejando que la palabra de Dios la podamos asimilar, ¿verdad? Saborear. O sea, esa es la vertical. Esa es la vertical. Leerlo completo, de principio a fin. Ah, ok. Y la horizontal es la lectura comparada de los evangelios sinópticos. Es la lectura comparada de los evangelios sinópticos. ¿Y por qué con los sinópticos y no con Juan? Porque Juan de plano no tiene las semejanzas. Es otra forma de presentar. Juan es mucho más específico en la persona de Jesús. Y los sinópticos hablan mucho más de sus hechos, de sus dichos, de las confrontaciones. Bien, vamos a platicar tantito más de esta lectura horizontal, que es la que realmente, les decía yo, hay una fácil y una difícil. En realidad las dos pueden ser muy fáciles, son muy difíciles las dos. Bien, la comparación debe ser muy cuidadosa, pues claro, y recaer sobre el texto y el contexto. Primer luz. Cuando vamos a poner en columnas los tres evangelios y empezamos a compararlos, cómo empezó uno, cómo empezó el otro, qué dice uno, cómo lo dice el otro, y vamos comparando, al irlo haciendo hay que fijarnos, por supuesto, en el texto, pero además en el contexto. Sobre el texto hay que registrar primero las semejanzas. Leemos un trocito y un trocito de cada evangelista. En el texto. Exacto. Entonces, este es un trabajo científico, le digo yo. ¿Por qué? Científico en el sentido amplio de la palabra científico. ¿Por qué? Porque lo que primero voy a hacer es registrar las semejanzas. Este pasaje en los tres, a ver, ¿qué tienen semejante? Paso número 1. Y después registrar las diferencias. Aunque hablan del mismo episodio, pero hay diferencias. Entonces ya es un estudio profesional, a fondo, científico. Al hacerlo, quizás podamos descubrir, bueno, los que saben más a fondo de esto, qué texto es más antiguo, pero sobre todo, lo que interesa es captar la peculiaridad de cada evangelio. ¿Sí? Para un estudioso ya muy ducho, él puede detectar hasta por las formas del lenguaje cuál texto es más antiguo. Pero para nosotros que no sabemos hebreo, ni griego, ni arameo, etcétera, pues, bueno, el hebreo es una modalidad de arameo. Bueno, no nos metemos tanto en eso, pero lo que sí podemos hacer es registrar las peculiaridades de cada uno. ¿Sí? Es un trabajo de escritorio. Algunas diferencias pueden ser puramente de estilo. Eso vamos a descubrir cuando estemos haciendo esa comparación. Que a la hora de ver las diferencias, algunas son nada más de estilo literario. Es su manera de expresarse. Mientras que otras diferencias sí pueden tener una importancia teológica. Esto hay que tenerlo bien claro y no asustarnos.
De no pensar, pues es que como Marcos no dijo, pues aquí como que hay gato encerrado. No, la lectura es de todos los evangelios, por eso se van complementando unos con otros. Y por eso vamos aprendiendo de la teología que cada evangelio tiene. Luego también viene mucha simbología también. Claro, y hay que aprender a comprenderlas y a interpretarlas. De eso hablamos alguna vez cuando hablábamos de exégesis y hermenéutica. La exégesis busca entender el texto en su significado original. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? Exégesis es el estudio del texto para entender lo que nos quiso decir el autor. Con sus palabras el autor, entendiendo que yo hoy vivo en el siglo XXI y quien escribió eso que estoy leyendo vivió en el siglo I o en el segundo, y hay una distancia cultural impresionante. Entonces un exégeta hace un trabajo profesional para que no vaya a ser que estamos entendiendo que dijo una cosa pero en realidad quiso decir otra, y si quiso decir otra y yo ya me fui con la finta, pues entonces el mensaje original no es el que estoy recibiendo. Fíjense qué grave sería. Y la hermenéutica es, ya que entendí lo que dijo, ahora cómo lo interpreto al siglo XXI, a la ciudad hermosa de Aguascalientes, a la casa donde vivo con mi familia, en mi circunstancia, etc. O para mí también. Para mí en lo personal. ¿Cómo sería la palabra? ¿Cómo lo aplico? Sí, muy bien. Es la interpretación para llevarlo a mi vida personal. Bien, entonces, cuando estudiamos el texto, lo que hacemos es fijarnos en lo que tienen semejante, consignar las diferencias. Estamos hablando de un mismo tema, un mismo episodio, ¿sí? Una misma perícopa. ¿Se acuerdan que es perícopa? No es lo mismo que verso, son unidades literarias completas. Entonces voy analizando los tres evangelios sobre la misma temática, veo sus semejanzas, veo sus diferencias, me doy cuenta que las diferencias pueden ser solo de estilo, pero también pueden tener diferencias teológicas, y ahí sí pido ayuda a un teólogo que me ayude, porque pues, no somos teólogos, no sabemos. Para eso hay que acercarnos al que sabe y estudiar con él. Bien, eso fue el texto. Ahora hablemos del contexto, que ya de alguna manera lo refería al hablar de exégesis. Sobre el contexto, un mismo texto puede tener un sentido distinto. Un mismo texto puede tener sentido distinto por el hecho de encontrarse en contextos diferentes. En contextos diferentes. En el fondo, esta lectura horizontal nos introduce en experiencias distintas de Jesucristo y de la vida cristiana. ¿Sí? Precisamente por esos contextos en que se va dando cada hecho o cada evento, nos da una riqueza muy grande para captar cómo la misma presencia de Jesús es enriquecedora en situaciones distintas.
el mismo evangelio del domingo lo escuchamos y a cada quien le cae el 20 en situaciones tan distintas, a cada quien le habla distinto. Entonces ahí es donde entra la hermenéutica. Sí. ¿Sí? Exactamente. Sí, es como interpreto. Ya sé lo que dijo, pero hago si yo quiero o pretendo que lo que dijo y ya entendí lo que dijo, yo lo interprete de otra manera. ¿Sí? Entonces, fíjense lo delicado que es este estudio. Una cosa es captar lo que de veras quiso decir y ya que lo capté, interpretarlo en el sentido, es decir, sin divorciarme del sentido del mensaje mismo. ¿Sí? Está como el que interpreta llevando el agua a su molino, ¿verdad? Y a su conveniencia. Sí. Y si no estás entendiendo la importancia, el sentido del mensaje y lo interpretas para tu conveniencia, para justificarte lo que estás haciendo, pues ya la regaste. Sí, a mí, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, no, pues sí, era bien fiestero, y todas las cosas de Canaán y la Virgen también, pues no nos pecamos nada en fiestas. O también también la que es mucho la de cuando se acabó el vino, que los judíos eran una boda y que estaban preocupados. No, es que tiene que haber vino, tiene que haber, pero tiene un sentido, o sea, tiene una interpretación. Claro. Pero Y sí, llevarla sí a tu conveniencia es un problema, ¿verdad? O sea, por eso es tan delicado. Pero al mismo tiempo enriquecedor. Es algo que yo siempre he tenido duda, porque yo he escuchado homilías, por decir, luego me paso en las mañanas, en la del domingo, y luego vengo aquí y escucho una y por casualidad voy a otro lugar, y son tres interpretaciones muy diferentes, o sea, ahí me mueve mucho el tapete. Hay que ver qué es exactamente lo que dicen. Un mismo Puede padre. ser que sean distintas en su visión, pero no en el mensaje, en lo de base. ¿Sí? Algo que ocurre mucho en el medio ya de estudios profundos a nivel de seminario, por ejemplo, o de licenciaturas en teología, es que los mismos que hacen sus estudios elaboran tesis y que tienen un alto grado de interpretación personal. Entonces, ¿cómo es que se va construyendo la teología? Con un esfuerzo intelectual de quien hace teología, pero ese esfuerzo se va validando en la medida en que no contradice al resto de la doctrina. Y entonces hay avances en la reflexión teológica y podemos comprender cosas de mejor manera. Si nos ponemos, por ejemplo, a leer los libros del Papa Ratzinger, que es un gran teólogo, quizás el mejor del siglo XX, hombre, bueno, pues él da nuevos enfoques y nuevas visiones y nuevas formas de comprender. Y es un trabajo que él hizo, pidiendo no desconectarse de quién, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si en una de esas se le chispotea y dice una barbaridad, ¿cómo va a darse cuenta el propio teólogo al momento en que eso no encaje en el contexto de toda la doctrina? Y entonces dice, no, esto no. Ya en alguna clase con el padre Miguel, el padre muy honestamente en un par de veces ha dicho, esto no es doctrina, es algo que yo pienso y se los comparto, pero lo aclara. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. De alguna manera ese esfuerzo también es un esfuerzo de construcción de la teología. Y podemos todos hacer teología. Y también va a depender de su comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar en una comunidad que tiene cierto problema, pues obviamente que si yo voy a otra comunidad y no lo tiene, pues probablemente la mía obviamente será muy diferente, aparentemente, ¿verdad? De lo que el mensaje que nos quiera dar el sacerdote. Yo creo que todos son valiosos, o sea, todos nos aportan. Entonces yo he oído también tres homilías diferentes y a mí pienso que nos está aportando todas algo. Todas O sea, aportan, no aunque es estén que esté en hablando. contra de esto o del otro, no. Él está entendiendo ese en base, como usted dijo, es un pueblo, es un lugar, son ciertas conductas, son cierta motivación mía para hablarles así. Así es.
Pero no sé si hay alguien de fuera, tampoco. Claro, sobre todo conectando con las necesidades de su comunidad. ¿Sí? Pero enriquece todo. Ya, te digo más, pero aquí nomás de escuchar los sermones del Padre 1 con el Padre 2, ¿de qué hablan? Pues de lo que cada uno le toca ver. Y es un mensaje para las necesidades de lo que ellos mismos escuchan en confesión. ¿Sí? Ellos se dan cuenta de dónde andamos cojeando más, pues las homilías tienen que ayudar a eso. ¿Sí? Sí, siempre, por supuesto, guardando el secreto de confesión. Se saben los pecados, no los pecadores, pero lo que sé que le va a servir a la mayoría de los que me confiesan siempre un patrón de problemas, pues ahí va. ¿Y qué? Es la misma palabra de Dios. Es una cosa impresionante cómo puede hablarle a todas las personas de todas las razas, de todas las culturas. No se necesita ser un doctor. De todos los niveles. De todos los niveles y para todos hay, ¿no? Bien, entonces, esta lectura horizontal comparada no va a ser un simple juego literario, sino que introduce en experiencias riquísimas, distintas de Jesús. ¿Cómo tuvieron experiencia de Jesús? Esas comunidades que dieron origen a los evangelios, y cuál es su experiencia de la vida cristiana. De manera que es riquísimo leer los evangelios cuando ya va uno con esta otra óptica, ¿verdad? Hasta por crecimiento cultural. Ahora, una reflexión sobre la lectura vertical. La vertical, la que es de seguidito, de principio a fin. Consiste, pues, en leer cada evangelio como una unidad narrativa, siguiendo las diversas líneas de su trama. En el estudio anterior comparativo no podíamos hacer esto, pero aquí en la lectura vertical lo que hacemos es una lectura de cada evangelio, no leo los otros, uno por uno, como una unidad narrativa, siguiendo las diversas líneas de su trama. En cada evangelio hay una trama. Cada evangelio es una unidad narrativa. Entonces, la lectura vertical es: comienzo a leer este evangelio, no leo nada de los demás, solo me centro en este y voy a ir descubriendo la trama de la narración de este evangelio. Y eso es desde el principio hasta el final. Pero ahí va el siguiente punto. Los evangelios no son simples colecciones de perícopas. ¿Sí? Ahí va una perícopa, ahí va la otra, y voy coleccionando las perícopas. Sino que son relatos armados con su propio proyecto literario y teológico. Sino que son proyectos armados, relatos armados con su propio proyecto literario y teológico. Son relatos armados con su propio proyecto literario y teológico. Es decir, va a haber una obra literaria completita, pero detrás de ella hay un proyecto teológico. ¿Sí? Hay un proyecto de conocer a Dios, de que Él me hable y de que yo obre en consecuencia. Y precisamente por eso requieren de una lectura que capte su dinamismo interno y su unidad. Requieren
una lectura que capte su dinamismo interno y su unidad. Para descubrir el hilo que va recorriendo toda la obra. Para descubrir El hilo que recorre toda la obra. Ya estamos acabando. Y ya nos dieron las 9:30. Te quedan Debería faltar la última diapositiva. Te quedan 5 minutos. Me tengo que apurar. Para las 9:30. Muy bien. La última diapositiva tiene como 500 renglones. Bueno, pues resulta que los textos de los evangelios sinópticos tienen 3 niveles y estos se entienden por la larga evolución que sufrieron antes de su redacción definitiva. Y está mal usada la palabra sufrieron. Es la grande evolución por la que pasaron antes de ser redactados, antes de su redacción definitiva. ¿Sí? Entonces, hay 3 niveles en los evangelios que nacen de esta larga evolución, nacida de las tradiciones, hasta que fueron finalmente redactados. 3 niveles. Nivel 1, planta baja, no, como en el elevador. Nivel 1 es el nivel redaccional. El nivel redaccional, o sea, de la redacción. A nivel redaccional se plantea el significado de los textos. Se plantea el significado del texto, de toda la obra, atendiendo a qué será. Acabamos de platicar de eso en esta sesión. El texto no se ve aislado, sino que se ve siempre en su... Sí, eso que dijeron, ya bien suavecito, en su contexto. Muy bien. Entonces, a nivel redaccional se va a plantear el significado del texto, de toda la obra, atendiendo al contexto. Y situándolo en el conjunto de la trama. Y es que los evangelios no se escribieron de corridito. No fue, ahora sí me siento y empiezo a escribir. No fue de corridito. Se fueron generando poco a poco. Y entonces hay que ver cada texto en su contexto y después en el conjunto de toda la trama. Ese es el primer nivel de estudio de los evangelios, que se entiende por la larga evolución que tuvieron que pasar para generarse. Segundo nivel, el nivel de la tradición, o sea, las tradiciones. Bueno, pues a nivel tradicional, es decir, a nivel de las tradiciones, se toma en consideración que
evangelista ha redactado su obra, utilizando tradiciones existentes en su iglesia. Utilizando tradiciones existentes en su iglesia. De manera que cada perícopa ha evolucionado, ¿sí?, en la tradición viva de la iglesia. ¿Sí? Cada perícopa va evolucionando o fue evolucionando en la tradición viva de la iglesia. No fueron las ideas que simplemente se le ocurrieron al agiógrafo, es decir, al que lo escribió. No es algo que se le ocurrió porque se le ocurrió. Se le ocurrió porque fue inspirado por el Espíritu Santo y respondiendo a la evolución de las tradiciones que recibe y a partir de las cuales escribe el Evangelio. Fíjense qué manera de entender los Evangelios ahora, es una cosa notable, muy distinta. Va la última, y ya con esta me despido, dijo el otro. La referencia, el tercer nivel es el histórico. A nivel histórico, la referencia histórica considera que los textos no acaban en sí mismos. Que los textos no acaban en sí mismos, como si fueran una novela de García Márquez, Mariano Azuela, cualquier novelista. ¿Sí? El escrito no acaba con el happy end y vivieron juntos y felices y ya se acabó. O la tragedia de Hamlet, ¿verdad? Y se murieron todos, ¿no? Y ya se acabó la obra. Los evangelios consideran que los textos no terminan en sí mismos, sino que hablan de personajes reales. Y de acontecimientos históricos. O sea, lo que leemos ahí no es un cuentito que se termina con el cuentito y qué bonito sentí de leer esta obra literaria, o qué bello fue, o etcétera. No, son hechos reales de personajes reales que me interpelan, aunque con un cierto margen hipotético y discutible. Y esto es con lo que vamos a terminar. En los evangelios, aquello de lo que nos hablan da un margen hipotético y hasta discutible. Y esto me lleva a recordarles lo importante que es que vengamos todos esos días que nos damos aquí nuestros agarrones con lo que dice el padre Antonio Salas, que es de la orden de San Benito, él es benedictino. Bueno, este padre, en su libro, que es muy bueno a nivel nuestro, para nosotros que no somos teólogos, yo no soy teólogo, pero hacemos algo de teología, porque cuando estudiamos a Dios,
a través de su palabra, ya estamos haciendo un poquitín de teología. Bueno, pues fíjense todo lo que nos ha planteado y que nos habla de esto que acabamos de anotar. Hay cierto margen hipotético y hasta discutible que no nos tumba la fe, sino que nos la engrandece. ¿Por qué? Porque nos cae el 20 de por dónde va la cosa. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos de estudiar el origen y naturaleza de los evangelios sinópticos. Es el tema número 1 del curso. Origen y naturaleza de los evangelios. Por eso digo que a ver si Dios quiere, vamos a ampliarle un poquito más allá del semestre. Bien, entonces recordamos, las próximas 2 clases son, las próximas 2 semanas son vacaciones. Nos vemos hasta el miércoles 9 de enero y el semestre termina el 30 de enero. Nuevo curso, febrero 6. Y demos gracias a Dios.